Muy bienvenidos a este sexto programa de las tertulias televisadas sobre gobernanza y economía. En esta ocasión hemos trasladado el lugar de grabación de La Solana al Centro de Estudios Universitarios CEDEU Rey Juan Carlos y tenemos la suerte de contar con el profesor Emilio Muñoz Ruiz, que ha sido una personalidad tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la política científica, y vamos a estar conversando durante esta hora aproximadamente sobre la relación entre la gobernanza, la evolución, la economía, para sacar perspectivas. También tenemos hoy un grupo de estudiantes importante, así que les agradecemos la presencia y esperamos que a lo largo del programa puedan también intervenir. Veremos. Sin más preámbulos, muy bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Muy bien hallados y me he encontrado estupendo. Además, como he señalado, el traslado lo agradezco profundamente porque es lo que ha hecho posible que yo pudiera estar aquí. Estamos en Diego de León, al lado del metro Diego de León, Francisco de Silvela 42. Don Emilio, si le parece, aunque usted es una personalidad pública, quizá no todo el mundo, las nuevas generaciones sobre todo, no le conozcan, así que si quiere contarnos algo de su trayectoria para poner en contexto antes de iniciar la conversación. Pues muchas gracias, pues lo hago siempre. Bueno, yo soy una persona que estudió una carrera por dos razones. Una, porque por familia quizá tenía que ir por ahí, que es farmacia, y otra porque era de las pocas asignaturas que me gustaban, perdón, de las pocas carreras que me gustaban, porque era algo de lo que luego he tratado de mantener a lo largo de mi vida, que es la defensa y la promoción y la práctica de la interdisciplinaridad. Era una de las pocas carreras que en aquellos momentos lo podía afrontar y efectivamente me aportó mucho para ello. Ahora, lo que pasa es que mi padre se dio cuenta muy pronto que yo no iba a estar en la oficina de farmacia, sino que me iba a dedicar a lo que me gustaba, que era la investigación. Y empecé la investigación pues, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hice mi tesis doctoral y ya empecé a mezclar cosas. Hice una tesis sobre bioquímica microbiana o microbiología bioquímica, es decir, seguía con la interdisciplinaridad. A partir de ahí, lo que hice fue postdoctorados en el extranjero, tratando de desarrollar más y más la investigación que me había gustado y que además afortunadamente había escogido por mí mismo. Y seguí escogiendo por mí mismo los temas de investigación. Regresé en el año 1968-69 para hacerme cargo de una unidad de investigación en el Instituto de Biología Celular del CSIC, y ahí, aparte de seguir desarrollando investigación, me di cuenta de una cosa trascendental, que es que este país y los que hacíamos investigación no podíamos competir quizá internacionalmente porque nos faltaba política científica. Y de nuevo hallazgo en mi vida me encontré con el libro de Santiago Ramón y Cajal, Tónicos de la Voluntad. Bueno, supongo que todos vosotros sabéis o saben ustedes que es el único premio Nobel que hemos tenido en ciencias experimentales. El segundo que a veces se le atribuye es Severo Ochoa, pero eso es indirecto porque su actividad la desarrolló fuera de España esencialmente, aunque se formó aquí. Y Ramón y Cajal, curiosamente, en los años primeros del siglo pasado, ya decía que España carecía de política científica. ¿Qué más quiere uno que un premio Nobel diga eso para sentirse reforzado en su objetivo? Pude hacer política científica durante 11 años de mi vida y conseguimos algunas cosas, y a partir del momento en que ya tenía que dejar eso, porque era normal, pues decidí dar un salto porque no podía regresar a lo que había sido mi trabajo en investigación experimental, y me lancé por otro territorio interdisciplinar que se llama el de los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad. Estaban surgiendo como fruto de la interacción entre filósofos, ingenieros, científicos, evidentemente originado fuera de España, y aquí se apropió esencialmente filósofos los que se apropiaron del campo CTS y algunos sociólogos, y en eso he estado trabajando esencialmente en tres grandes ideas. Desarrollar la biotecnología en España, que ya la habíamos definido como prioridad en la política científica, hacer filosofía de la biología, con incursiones a veces en la sociología y en la política alrededor de eso, hacer filosofía de la política científica, y es en lo que he estado trabajando hasta que me jubilé. Y a partir de jubilarme es cuando he tenido más actividades todavía más interdisciplinares. Es decir,
estoy en el CIEMAT tratando de desarrollar y asesorar sobre cultura científica, investigación en cultura científica, que somos los únicos que hacemos investigación en cultura científica. No sé si conocen al CIEMAT. Si el CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Su sitio está en el campus de Moncloa, al final, pero es la parte nueva, a partir de los años 80 y de las políticas científicas que hicimos en los 80, la transformación de la Junta de Energía Nuclear, que quiero elogiar siempre porque me gusta recordar lo que es bueno y hacer historia. Una iniciativa que hubo que desarrollar en los tiempos del gobierno del general Franco, pero que se hizo muy bien porque a los profesionales que pusieron al frente eran muy cualificados y porque contaron además con el importante apoyo de Estados Unidos, a los que les interesaba que hubiera una junta de energía nuclear en España, que se investigara en energía nuclear. Primero secreto, ¿no? Era como un centro de medios Era secretos. un centro ligado a defensa, vamos, exactamente. Y eso ha permanecido todavía. Es probablemente el único centro de investigación donde existe una cierta tendencia a la disciplina. Es decir, es una característica que tiene el CIEMAT y todavía lo conserva. Y estoy haciendo eso. Se puso en contacto conmigo la Escuela de Ingenieros Superiores de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid, para que pusiéramos en marcha una cátedra sobre ética, valores y emprendimiento social. Y sigo en el Instituto de Filosofía del CSIC como emérito. Y eso es lo que me ha permitido, pues, estos últimos años, tratar de llegar a estas cosas que vamos a comentar, y que además pues se intentado abordarla siempre como visión interdisciplinar y apoyándome en mis conocimientos en biología. Entonces, el profesor Emilio Muñoz de Ruiz no lo ha dicho por modestia y se agradece, pero ha sido presidente del CSIC, ¿no? Que es el Consejo Superior de Investigación Científica, que mencionaba la institución pública más destacada del país, y también ha tenido cargos importantes, ha sido secretario de Estado, no me acuerdo, han cambiado los nombres, política científica, director general de ciencia, tecnología, sí. Ha tenido responsabilidades. En esos 11 años de política científica tuve que ocupar cargos forzosamente, si no, no lo hubiera podido hacer. No se hacen oposiciones para hacer política científica, hay que hacerlo porque había que entrar en la transición española, que también fue una apuesta, y pudimos intervenir en esta transición que ya casi nadie se acuerda o que la interpretan un poco de formas particulares y peculiares. Y todo lo que está diciendo, además, uno ve la relevancia que tiene tanto la ética como la filosofía en términos prácticos, porque normalmente se trivializa tanto la ética como la filosofía como si fueran algunas áreas, lujos que uno se puede permitir si quiere, pero que no tiene tanta relevancia, ¿no? Algunos de los estudiantes, de hecho, que nos acompañan hoy, son de la clase de ontología de la empresa, y bueno, han estado explorando esta idea de cuál es el papel de la ética en la tecnología, el papel de la ética en la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro, que es toda una carrera profesional dedicada a eso, pero para ver las implicaciones prácticas que eso tiene. De todas maneras, si te parece, te tuteo porque ya somos amigos. Perfectamente, Sergio, que es como hablamos. Como la idea es hablar sobre gobernanza y tiene que ver toda la gestión también colectiva de lo que nos concierne, economía, evolución, pero comencemos con la misma noción de gobernanza para socializar los términos en los que estamos hablando, además que es uno de esos conceptos que han sido objeto de debate y que, si no me equivoco, hace ya años tú publicaste en El Árbol, creo que era una revista, una reseña sobre la historia del... No, una reseña no, te voy a decir cuál era la cuestión. Bueno, de hecho, traigo un libro, mi último, reciente salido. Voy a dejar este ejemplar al CDEU para que los estudiantes, si quieren, lo vean, lo lean y reflexionen. Y en la página 85 se habla de principios de gobernanza, que hace una pequeña síntesis del trabajo que desarrollé. Ese trabajo se desarrolló porque alguien me encargó ese trabajo, y yo casi los mejores proyectos que he tenido son algunos que he recibido por encargo. Hay una institución que no sé si conocen o conocéis, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El acrónimo es FECIT, y se dedica mucho a intentar contribuir a que haya divulgación, desarrollo de eventos que tengan que ver con esta cuestión. Bueno, la persona que dirigía la FECIT en sus orígenes era una persona que procedía de Europa, y el tema de gobernanza estaba muy caliente en Europa en el año 2000, en el tránsito de siglos. Se publicó un documento de la Unión Europea para intentar aplicar principios de gobernanza a todas las políticas europeas. Supongo que no sabréis por qué. Pues es porque se pensó desde la Unión Europea que si se quería
ejercer gobierno, dirección sobre multiniveles, había que afrontar el principio de gobernanza. Y por eso salió toda la dinámica de gobernanza, que evidentemente irradió sobre todos los países comunitarios, y la FECIT lo que me encargó fue, ¿se podía hacer una reflexión acerca de la gobernanza en ciencia y tecnología? Y ese fue el reto que emprendimos. Y además con la fortuna de que también en Europa, como existía interés sobre esto, había grupos que estaban trabajando más o menos en este esfuerzo de intentar ver si la gobernanza tenía que ver con ciencia y tecnología, y fue lo que hicimos. Hicimos un trabajo completo que se llevó a cabo no solo en el informe, que siempre quedan más perdidos, sino en una publicación en un número de Arbor dedicado todo a gobernanza y al proyecto. Y lo que yo escribí fue esencialmente la parte primera, y era un poco entre síntesis y análisis del por qué y para qué de la gobernanza, que me llevó a aprender bastante sobre gobernanza y darme cuenta, como anticipaba ya Sergio, de que en España no se entendía muy bien lo que era la gobernanza. ¿Se consideraba un anglicismo, una forma, en cierta manera? Sí, de hecho, lo único que se decía, aparecían los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tendrían que recogerlo y hablaban de buen gobierno. Y yo como científico empecé a preguntarme qué querían decir con el buen gobierno. Un científico solo con que le digan buen gobierno no puede funcionar, entonces hay que intentar entender qué significaba aquello de buen gobierno. Entonces, bueno, el proyecto lo realicé investigando, y lo que pude darme cuenta era de tres cosas esenciales. La primera, que el origen era de la Escuela de Administración de la John F. Kennedy School of Administration de Harvard, y que era una iniciativa que estaban desarrollando ellos muy profundamente. De hecho, haciendo análisis semántico se podía comprobar, por ejemplo, que en francés no existía el término governance, pero en inglés sí existía el término governance, y que en castellano y en español teníamos por chiripa, yo voy a usar luego de en adelante el término serendipia siempre, no sé si sabéis qué es serendipia, supongo que sí, porque está muy de moda, hasta se está usando ya en anuncios publicitarios, se habla de la serendipia de Volkswagen, no sé si Volkswagen tiene serendipia o no, pero bueno, una cuestión que podríamos debatir en otros términos, que sorprendentemente en el diccionario de la Academia de la Lengua Española sí había una definición de gobernanza que se ajustaba mucho a lo que la ciencia política norteamericana había dicho. Y curiosamente, para iniciar la investigación, yo decidí hacer una encuesta entre los politólogos españoles, y de la que se reveló de la encuesta fueron dos cosas fundamentales. Una, de una persona que me contestó muy indignada, que no comprendía que como una persona aparentemente seria como el profesor Muñoz hacía una encuesta de esta naturaleza, y otra persona que contribuyó mucho, una historiadora, que dijo que governance era un término que tenía historia en España, que se había utilizado, y que el reflejo incluso que había en el diccionario no se adecuaba a lo que había sido, que era un término más usado en general como gobierno, como ocurre en la escuela norteamericana, un gobierno que pasaba por ciertos componentes de cierta regulación, refinamiento o acción de relación con la sociedad. Muy bien. Entonces, no sé si queda claro. Si hay alguna pregunta, me la podéis hacer. Precisamente en la tertulia anterior tuvimos al profesor Rodolfo Ramos, que además es de esta casa, y hablamos sobre los principios de buena gobernanza de la Unión Europea, ¿no? A ver cuál había sido la experiencia con ellos. Lo cambiando un poquito de tema, si no me equivoco, tus estudios han analizado en parte la interpretación que los economistas, como hablábamos antes, la interpretación que los economistas han hecho de la evolución, pero sobre todo porque los economistas son quizá el grupo que más ha influido en las políticas públicas sobre diferentes ámbitos, y se basan muchas veces o justifican sus planteamientos acerca de la competición y el conflicto basándose en la teoría de evolución. Tú lo que has estado haciendo es revisar un poquito esa interpretación porque crees que es equivocada, ¿no? En cierta manera. No es que lo crea, es que obviamente no han entendido nadie a Darwin. Entonces, el problema que hay es que la interdisciplinaridad no es sencilla. Cuando yo he debatido esto con algunos economistas, mi primer debate fue en la Escuela de Minas con dos economistas, un hombre y una mujer. El hombre estaba más predispuesto a aceptar mis tesis, la mujer estaba más en contra, no por problemas de género, simplemente por su formación o idea.
ella decía que ya era suficientemente interdisciplinar la economía, que era la ciencia más interdisciplinar que existía. Yo decía, bueno, depende de cómo se interprete la interdisciplinaridad. Es muy arriesgada la interdisciplinaridad. Y ahí ha habido un error. Hombre, lo que pasa es que lo que voy a decir sería muy ético, pero lo tengo que hacer científicamente, si se me permite. Estoy en total desacuerdo con Friedrich von Hayek, que ha hecho bastante daño en su interpretación. Totalmente en desacuerdo. Y hubo previamente una interpretación que también habló de la sangre. Hayek, uno de los grandes economistas, ¿no? Se considera en la historia de la economía. Entonces, es decir, cuando uno estudia de verdad, entrando en Darwin, no ya con las visiones nuevas que ahora podemos interpretar y que nos ayudan a todo esto. Darwin estuvo en un contexto enormemente complicado como fue el de la sociedad victoriana de aquellos tiempos. Él era además un pastor protestante, de familia bastante noble o rica. Era un liberal en el sentido político. Cuando el hombre empezó, es geólogo de formación esencialmente, era un geólogo. Cuando él hizo, y gracias a esas cosas supongo que pudo hacer la expedición en Beagle, es decir, supongo que por esas condiciones sociales pudo hacerlo. Eso no está escrito en nadie y ningún biógrafo ha dicho por qué, pero cuando lo hizo, cuando el hombre descubrió y empezó a darse cuenta de que estaba descubriendo algo que para un pastor protestante tenía que ser muy duro, que es que de los percebes, que empezó a estudiar percebes, aparte de la impresión que le causó toda la lujuria biológica de las Islas Galápagos, surgían los seres humanos, pues experimentó una crisis brutal. Y entonces trató de explicarlo cómo, y la explicación de la selección natural fue algo que llegó, yo creo, de un modo improvisado y consecuencia de que Wallace estaba también a borde de publicar esto. Y en la misma competencia que hay en ciencia en todos los tiempos, pues Darwin tuvo ya que publicar su libro El origen de las especies. Y la selección natural él nunca la entendió en principio fácilmente. Y eso había un problema que no es muy fácil de explicar. Entonces, pero en algún momento pudo decir que quizá era la supervivencia de los más fuertes. En algún momento. Pero muy rápidamente empezó a darse cuenta de que eso no era la cuestión. Y estuvo y siguió reflexionando. Si vais a Lisboa, que es una ciudad maravillosa, os aconsejo que vayáis a un nuevo centro que tiene de vida desde 2004, pues 12 años, que se llama el Centro Champollion, por la familia que lo financió, que el objetivo es estudiar el futuro. Es un centro dedicado a the unknown future. No son futurólogos, pero... Están estudiando las cosas, biología sintética, la reflexión entre lo que son las interdisciplinaridades, todas las cuestiones. Entonces, la cafetería, preciosa, además el edificio muy bonito, está dedicada a Darwin. Y hay justo textos de Darwin. Y Darwin, en uno de los textos que dice allí, ya está diciendo que no es lo de los más fuertes, sino lo que ha sido y creyó. Y de hecho, su último libro que publicó poco antes de morir, que era sobre el tema de las lombrices de tierra, lo publicó 6 meses antes de la muerte. Lo que está diciendo es lo que está ocurriendo en la evolución, y es cuando los seres vivos interactúan con el medio y son capaces no solo de adaptarse, sino hasta de transformarlo. Eso es lo que es Darwin. Y evidentemente está a las antípodas de cualquiera que hable de competición, de supervivencia de los fuertes, no. Los que se adaptan con el medio, interactúan con ellos e incluso pueden transformarlo. Y afortunadamente los estudios sobre la visión nueva de la evolución, que es algo que también en el libro he tratado de sintetizar, aunque yo no sea un biólogo evolutivo, pero que la evolución para mí es el gran descubrimiento, además científico, de la historia, es que sabemos que no solo hay genética, sino que la cultura es decisiva. Y eso lo están diciendo ya muchos biólogos evolucionistas, muchos. Y la cultura es no solo decisiva, es que es más rápida que la genética. Que haya relación entre genética y cultura, por descontado. Todos son interacciones, todo es interrelación, todo es así, pero no es un problema solo de genes, es un problema de relación con la cultura. Y sabemos además que ahora en la genética ni siquiera todo está en el ADN, sino que hay modificaciones que son
obviamente el pobre Lamarck no pudo conocer, que es la epigenética, que son modificaciones que están surgiendo por influencia ambiental. No son mutaciones que permanezcan. En principio la epigenética desaparece, pero en cambio se está viendo que no solo desaparece como creían algunos, con lo cual no habría luego herencia, sino que reaparecen justo en la expresión del desarrollo embrionario. Es decir, genética, cultura, decisivas para la evolución. ¿Y qué creíamos algunos además? Que la ética podía influir. Claro, como un elemento cultural que regula el comportamiento. Que fue porque yo empecé a reflexionar a partir de muchos modelos que se estaban haciendo, que estaban demostrando que la cooperación, y eso está claro también demostrado por modelos matemáticos, por modelos de análisis, de integración de lo que es teoría de juegos con Nash, Redivivo y modelizaciones matemáticas que están demostrando que la cooperación es lo fundamental para que la evolución se produzca. El problema o el debate puede ser si es altruista o no, pero la cooperación es decisiva. Quizá el factor más decisivo, esto no lo podía saber Darwin, claro. Y esto le viene a dar la razón, lo cual es admirable, que después la cooperación y la interacción entre los medios. Y yo empecé a trabajar sobre ello y pensé que la ética tendría que ser decisiva, porque si el altruismo y los valores, que para mí eran decisivos, que los he desarrollado en todas mis clases en Minas, eran así, pues ¿cuáles eran los valores? Si empieza uno a analizar además incluso comportamiento animal, hay valores que hasta se encuentran en animales, como por ejemplo la cooperación, la empatía, y hasta algunos de los que han trabajado en comportamiento animal, hay un libro que también menciono en mis estudios que para mí ha sido decisivo, hasta anticipan que el valor que es más humano, que no sé si os imagináis cuál podrá ser, ¿os atrevéis a decir cuál os parece que el valor que sería más humano? De los valores fundamentales que se pueden medir y valorar, no de los valores que podemos decir la vida, la muerte, no. De los valores que se pueden ejercer y ejercitar y hasta valorar. ¿Cuál sería el más humano? Alguien también ha escrito sobre ello y es un americano importante. ¿No? Pues es la justicia. Estoy pensando en Rawls con su teoría de la justicia, pero bueno, en cualquier caso, la justicia. Entonces la justicia requiere evidentemente muchas repercusiones éticas, por descontado. Y entonces ese es por lo que he llegado. Y entonces he estado construyendo sobre las relaciones, sobre el trípode que llamo, pues, evolución, ética y luego en la economía. Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto en la política, tanto científica como en la política económica? Bueno, pues yo vengo diciendo que lo que se está haciendo es una barbaridad. Claro, para decir esto yo tenía que leer también a economistas, porque no me podía plantear que un señor absolutamente cerrado, que lo hubieran tildado de loco, pero no, pero es que hay muchos, hay muchísimos que lo están diciendo. Algunos, como no vamos a discutir sobre el Premio Nobel de Economía, porque eso sería otra conferencia, pero, y otra charla, otra tertulia que estoy dispuesto a hacer con todo gusto. Bienvenido vas a ser además. Pero, vamos, Stiglitz. Vamos, ha escrito cosas que son las que yo he leído y bueno, es un señor que le han dado el Premio Nobel de Economía. Por lo tanto, tendrá acreditación igual que otros como Friedman, que defendió el monetarismo y que además luego ha sido mucho más tenue en ese monetarismo. Quiero decir que se ha reconocido que es más bien para salvar circunstancias coyunturales. Si eso es así, no se pueden aplicar siempre, ¿no? Pero bueno, está Krugman, también Premio Nobel. Está Jeffrey Sachs, no premio Nobel, pero uno de los economistas más influyentes, que tiene un instituto de ciencias de la Tierra que le creó la Universidad de Columbia en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, que lo ha discutido, ha planteado los problemas éticos y que es un defensor de la cooperación, por eso ha trabajado y tiene un instituto de ciencias de la Tierra y ha sido asesor de todos los gobiernos que han tratado de programas de cooperación. Hay gente que está haciendo ya neuroeconomía, lo está haciendo en Harvard, no lo está haciendo en la Universidad del País Vasco, y en la Universidad de Castilla-La Mancha, que son muy respetables, pero lo está haciendo en Harvard. Ahí estudié yo, en el País Vasco. Es decir, ¿qué quiere eso decir? Yo he escuchado, por ejemplo, a José Ramón Lassuén
un economista que no lo conoceréis, pero que ha sido muy importante en España, sobre todo en tiempos de la transición, fue asesor de Suárez, no quiso nunca ocupar un gobierno, pero estuvo detrás de todos los principios que informaron, aparte de lo que se impusiera desde el vicepresidente Fuentes Quintana. Bueno, pues yo escuchaba a José Ramón Lasson, tengo la fortuna de poder coincidir, diciendo que él tenía que aprender psicología, biología, porque es que si no, no podía afrontar la economía. Bueno, es un poquito mayor que yo, es decir, que no es ningún niño. Entonces, todo esto le da a uno una fuerza para intentar avanzar por este territorio, y por eso lo he hecho. Claro. Porque uno es esencialmente, modestamente, es científico. E intenta aplicar el método científico porque, como pasa con la democracia, que es o el mejor o el peor de lo posible, el método científico es algo que tenemos que respetar. Creo que es de lo que todavía nos da pie para sentirnos un poquito seguros sobre las cosas. Porque lo bueno del método científico es que se debate, se discute, y uno cambia. Ya he hecho este análisis de Darwin, que si Hayek hubiera utilizado el método científico, probablemente no hubiera dicho la tontería que dijo. Entonces, una de las cosas que se ve es que las políticas actuales, tanto en el ámbito de la ciencia como de la tecnología, toman el principio de la competición no solo como un principio deseable, sino como el mejor principio, y se está aplicando algo que podríamos decir que se podría circunscribir a la economía, pero se está aplicando tanto al derecho, a la política... Si la competencia es decisiva, pero la competencia sobre otro principio que en biología es más importante que la información y que yo he defendido siempre, el de la regulación. Si uno desregula, está perdido. Si uno desregula, los seres vivos nos moriríamos, por muchos genes que tuviéramos. Tenemos los mismos genes en el páncreas, en el hígado, en el cerebro, en los pies, en las uñas. ¿Cómo podemos construirnos? Porque hay regulación. Todo es regulación. Eso ha costado. A mí incluso, cuando yo defendía la regulación en biología, había biólogos que me decían, tú eres un biólogo serio, porque bueno, sabíamos que eso, y además hemos trabajado en regulación, y la regulación enzimática es decisiva para el funcionamiento. La regulación es un principio para mí tan importante como la información. Y si ese principio se viola, se elimina o se pierde, ¿y qué hicimos para la competición en ciencia? La regulación. Las reglas se establecen, se debaten. Cuando se cae mal, la propia comunidad científica hasta ahora reacciona ella misma. Eso no está ocurriendo en las políticas económicas. A economistas respetables no les están haciendo ni caso. Por lo tanto, uno desde la ciencia tiene que mantener serias dudas, profundas dudas. Y si encima sabe algo de evolución, todavía le preocupa más. Entonces tenemos dos tipos de dificultades. Una es el énfasis excesivo que se deposita en la competición, sin mencionar que igual en algunos ámbitos se podría dar, pero tanto énfasis al final hace que se fragmente la sociedad. Pero luego tenemos otra dificultad que también tenemos que ver cómo solventarlo, que es el hecho de que las lógicas económicas se aplican a las otras esferas. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que hemos debatido en este programa, cuando se habla de invertir en investigación y tecnología, no se está diciendo que hay que hacerlo porque el conocimiento es bueno para la sociedad, genera progreso, genera bienestar, sino lo que se está diciendo es que invirtamos allá porque es económicamente rentable. Claro, ese planteamiento lo que hace es que se invierten solamente en aquellas áreas que están más vinculadas con las patentes, con las tecnologías, pero no en otras áreas que quizá no tienen un rendimiento económico directo, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Sergio, estoy de acuerdo, pero el problema es ignorancia. Si la gente fuera culta, si la gente fuera interdisciplinar, si la gente conociera historia, estaría dándose cuenta de que lo que está diciendo son tonterías. Es decir, la conexión entre los descubrimientos y la aplicación se ha cortado enormemente a lo largo de la historia, y precisamente la biología es una de las que está aportando constantemente nuevas en cuestiones que se han hecho por descubrir, pero no porque fuera el objetivo. Pero Pasteur, no sé si conocéis a Pasteur, os animaría a que estudiarais su biografía y que leyerais cosas sobre Pasteur, porque ha hecho cosas importantísimas. Era una mezcla de científico, de artista y de emprendedor, o de emprendedor político, o de emprendedor público. Y Pasteur patentó una levadura. Porque el instrumento de la patente es un instrumento que surge de la revolución industrial. Y hay tecnologías que hacen difícil a veces la patentabilidad. Ese es un sufrimiento que todos los que hemos tratado de desarrollar la biotecnología hemos experimentado.
Pero ¿a qué hay que acudir? Bueno, está ese instrumento, no hay otro y ahí está. Pero evidentemente eso no significa que eso sea el fin o no. Si es que las cosas están ocurriendo porque la gente busca conocer. El conocimiento es decisivo, sin conocimiento no puede haber nada. Y el conocimiento no se puede dirigir. Sí es verdad que se contextualiza siempre. Y en el libro también he hecho, yo soy un poco osado. Quiere decir, cuando uno llega a ser mayor y sigue pensando, es cuando se le permite uno mismo ser osado. Yo no me juego ya nada. Hombre, que alguien quiera atropellarme con un coche, pero bueno, un poco mal. O que me atropelle por accidente. Pero bueno, en cualquier caso soy osado y ya he caracterizado la diferencia entre las ciencias humanas sociales y las ciencias experimentales. Está también aquí, un poquito. Todo es contextualizable siempre, pero las ciencias humanas y sociales son tremendamente dependientes del contexto, son absolutamente dependientes. Si yo tuviera que cuantificarla, diría son 99,999 dependientes de contexto. Todo ha sido dicho ya. Yo me he encontrado con la fortuna de que Huxley ya escribió sobre evolución y ética, con lo cual me he visto reforzado también ex post por alguien que en tiempos de Darwin ya se lo estaba planteando. Es decir, eso es así. Las ciencias experimentales son dependientes del contexto, pero es un contexto que no es total ni absoluto, porque está modificado por todos los desarrollos que los conocimientos están produciendo y los desarrollos tecnológicos están produciendo. En las ciencias humanas y sociales el contexto es lo que estamos viviendo. En lo otro es las tecnologías y las ciencias que se están desarrollando. Y diría, ¿cuál es la dependencia? Pues será 30% dependiente, 70% dependiente, 90% dependiente. Si me preguntáis de qué es dependiente la innovación actual, pues os diré, pues el 99% de la dependencia quizás sea de estas tecnologías. La innovación. Pero la innovación no solo es tecnológica. Y eso lo han tenido que reflexionar los que han tenido que intentar medir y vendernos que teníamos que hacer todos innovación. Las estadísticas de innovación no son comparables a las estadísticas de publicaciones ni de desarrollos tecnológicos. Oslo, el manual, pues está cambiando constantemente y no sé cuándo acabará, porque no es solo la innovación tecnológica, es la innovación organizativa, es la innovación social, es la innovación. Aquí el CDU creo que está innovando. Yo estoy innovando, vosotros estáis innovando. Entonces, evidentemente eso es así, pero eso no quiere decir que alguien pueda aplicar ciegamente, científicamente, yo diría que dogmáticamente, que hay que fomentar solo aquello que produzca patentes, porque el que está haciendo eso ni está haciendo política científica, ni sabe lo que es, y por eso se está eliminando el término política científica, que no aparece, y la gente habla de I+D, I+D+I, claro, para perturbar lo que es algo decisivo, que es que haya políticas, y tienen que ser públicas, muchas. Yo que trabajo en biotecnología, lo que más me alegró hace unos 6 o 7 años, que las empresas biotecnológicas norteamericanas, que se reúnen todos los años en un gran evento que se llama Bio, que van ya por la 12ª o la 14ª o la 15ª edición, dijeron, reclamamos como decisión de la reunión de Bayo de ese año, que por favor el gobierno cada vez invierta más en investigación básica en biología. Petición básica, no aplicada. Básica, porque la biología va a tal velocidad que nosotros no podemos producir el conocimiento que necesitamos, ya lo compraremos. Es decir, simplemente lo que hay que hacer es leer, conocer, y no decir cosas porque se les ocurre a alguien, yo qué sé, quien asesora. Es decir, estoy hablando de algo que hasta salió en un medio de comunicación normal. Una periodista, Marlene Ruiz de Elvira, cuando el periódico El País podía pagar viajes, se fue a Bayo y fue la que lo sacó. Yo no estaba en Bayo. Yo lo que hice fue leer lo que surgió de Bayo. Y lo que decían es normal. ¿Qué está ocurriendo? No vamos a hablar de esta tecnología que los españoles han pensado que va a caer un premio Nobel, que no va a caer, el CRISP, las nuevas tecnologías que permiten edición genética de un modo mucho más natural, porque son secuencias que están en la historia y en la evolución de las bacterias y por eso se pueden aplicar de un modo mejor, que hay un español que fue el primero el segundo que descubrió el fenómeno y que todo el mundo creía que iba a dar un premio Nobel y no se lo van a dar, porque no va a haber incluso un premio Nobel en CRISP. Porque CRISPR en este momento, la gran batalla está en quién gana las patentes de CRISPR. Hay una batalla entre California y Harvard, con los grandes bufetes,
os podéis imaginar, batallando para ver quién se lleva las patentes de CRISPR, porque el negocio de CRISPR va a ser brutal. Y hubo un gran descubrimiento en biología que no conoceréis y no sabréis. ¿Sabéis lo que son los anticuerpos monoclonales? Sí, porque además se usa mucho ahora en todo el tratamiento de cáncer, va por ahí, aparte de la inmunoterapia. Bueno, pues ese descubrimiento que se produjo en la Universidad de Oxford por César Milstein, un argentino exiliado, y por Kohler, que era un joven doctorando, que por cierto murió joven, y fue uno de los premios Nobel más joven que ha habido en esto. El descubrimiento de anticuerpos monoclonales se ha calculado que si Oxford lo hubiera patentado, hubiera tenido dinero suficiente para seguir pagando toda la vida académica de Oxford por toda su vida. No lo hicieron porque entonces no se patentaba. Ahora la batalla por CRISPR es terrible. ¿Qué hay de bueno y de malo en estas cosas? Lo que sea, yo no estoy criticando eso. Lo que estoy criticando es que alguien o alguienes decidan tomar decisiones absolutamente falsas y anticientíficas y de desconocimiento total. De hecho, las grandes innovaciones que han permitido avanzar en términos de paz y prosperidad son innovaciones sociales. El Estado-Nación podría decirse que es una invención social que permitió la pacificación a partir del siglo XVII. Y ahora mismo estamos en una tesitura global que también se requiere innovaciones sociales para poder gestionar globalmente todas las cuestiones relevantes que son de índole global, ¿no? Crear una superestructura global que pueda Eso es lo que hacemos también modestamente en Minas. Hoy me tengo que marchar porque se presentan los proyectos que han hecho los alumnos, que hacen un proyecto de emprendimiento social. Y entonces, bueno, pues es que es así, es intento de hacer innovación social, claro. Entonces, profesor Emilio, una de las cosas que ha planteado está relacionada también con la ciencia y con la cultura científica que existe. Vemos que vivimos en una época en la que, a pesar de las críticas posmodernas a la ciencia, el estatus de la misma es bastante elevado entre la gente aprecia la ciencia, pero el conocimiento, la cultura general sobre qué es la ciencia es muy, muy, muy básico, muy rudimentario y se tienen concepciones del siglo XVII, ¿no? Si llega. Sí. Que has hablado de método, pero bueno, sabemos que no es un método con una serie de pasos ni una serie de procedimientos estrictos, absolutos, sino que es un sistema humano muchísimo más complejo, multifacético. Pero, ¿qué podemos hacer para poder avanzar en términos de cultura científica? Pues justo estoy reviviendo 24 horas después el debate de ayer en Málaga. Gente que acudió a un máster sobre biotecnología. Pues, ¿qué podemos hacer? Muy difícil. Yo vengo diciendo, porque, bueno, si hago filosofía de la política científica también tengo que reflexionar sobre esas cuestiones. Aquí ahora se dice, es que no podemos tener que cada vez que cambie el gobierno, se haga un pacto de Estado sobre política científica, que ahora ya no se usa el término, siquiera. No. O la sociedad reconoce la importancia, o no conseguiremos nunca, porque las opciones ¿cuáles serán? ¿Qué buscan los políticos? Y hay un debate interesante ahora. Se dice, gana aquel partido en España, no sé si en otros sitios, que mejor representa lo que es el país. Se ha dicho con motivo de este cambio, que el PSOE ha caído, no sé qué. Se dijo, el PSOE en los 80 representó, pues ahora probablemente el PP representa mejor lo que es el país en media. Si eso es así, evidentemente la ciencia en España lo tiene mal, porque el modelo por el que se apuesta es un modelo, en mi opinión, que apuesta esencialmente por el turismo, apuesta esencialmente por la construcción, aunque esté escondida, apuesta esencialmente por voy a decir un poco algo incorrecto, pero que me apoyo en que en el PIB lo reconoce. Sabéis que desde hace 3 o 4 años Eurostat ha dicho que hay que incorporar al PIB la prostitución, el juego y el narcotráfico. Que ya Francia está haciendo, ¿no? Análisis. Bueno, y España lo estará haciendo, lo tiene que hacer porque las estadísticas van por ahí. Nadie desglosa cuánto es la contribución, pero eso está ahí. Si las apuestas están por ahí, porque acabo de leer un informe de que España lidera a Europa en consumo de prostitución, pues es preocupante. Es decir, entonces, si alguien quiere efectivamente que la ciencia tiene que surgir de la sociedad. ¿Por qué Estados Unidos apostó por la ciencia? Porque fue algo que estuvo dentro. La política científica, además, la moderna nació allí, porque el presidente Roosevelt se dio cuenta que la guerra mundial se había ganado por la ciencia. Y dijo, creó una figura que no ha habido en ningún otro gobierno, que es asesor al presidente para la ciencia y la tecnología. Y desde entonces es así como se organiza la política científica en Estados Unidos. Bueno, no sé lo que hará Trump, pero hasta ahora siempre ha sido así. Lo que no hay nunca un ministerio, hay una oficina en la Casa Blanca
ligada a ciencia y tecnología, y de ahí sale el presupuesto del dinero para ciencia, esencialmente básica, o para la estrategia. Directamente con el presidente, no está vinculado. Presidente de los Estados Unidos. Y la figura es la de un asesor. Es un asesor. Y el asesor fue Vannevar Bush. Vannevar Bush, que además es un ingeniero y que además es un precursor de los ordenadores. Y Vannevar Bush escribió un proyecto delicioso, fantástico, que es la base de la política científica moderna, que fue Science, un informe al presidente Roosevelt, que no pudo cumplir Roosevelt porque murió, y lo ejecutó el Truman, el pobre Truman, que procedía de la camisería, tuvo que encontrarse con aquello, pero lo aplicó, que es Science, the Endless Frontier, ciencia a la frontera sin límites. Y Estados Unidos está tan orgullosa de ese informe que se reimprimió y está en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que un país apuesta. Entonces, por eso es. Aquí podemos tener a lo mejor pues, las memorias de Juan Belmonte Torero, pero eso tiene su valor, pero obviamente te dirige por donde te dirige. Y aquí es triste que todas las encuestas digan que lo más apreciado son los científicos y los médicos, de hecho en un momento hasta los científicos superaron, pero la gente no sabe ni apuesta jamás por la ciencia. Yo siempre he dicho, y está en una cosa que publico Materia, los científicos cuando se manifiestan, y ahora ya ni siquiera se manifiestan, se manifestaron por última vez el 2013, lo hacen solos, jamás sin la gente. Nunca nadie ha salido a apoyar ninguna manifestación o ninguna propuesta que tuviera con los científicos. Y luego estaría Tengo una anécdota personal que voy a contar. Cuando yo era más joven y estaba trabajando en el CSIC, hicimos una manifestación también con los temas de cómo se podía, porque con la transición hubo un momento que incluso iba a ocurrir, ya incluso antes, que cuando estaban con los tecnocracias a ver qué se hacía, y vinieron los planes de desarrollo, hicimos una manifestación y íbamos con batas blancas, porque entonces los investigadores usaban batas, ahora casi nadie utiliza eso. Y cuando salimos por la calle de Serrano, la gente decía, uy, ¿qué hacen los probadores de SEAT que se están manifestando? Esa es una anécdota personal que he vivido y que obviamente pues, refleja la disociación entre una sociedad y la investigación. Te iba a plantear, Emilio, que luego está la confusión entre ciencia y tecnología, que también la has apuntado y todo el debate sobre las patentes lo indica, pero se asocia precisamente tecnología con ciencia, cuando la tecnología es la aplicación del conocimiento científico. La tecnología precedió a la ciencia. En la civilización humana caracterizamos las eras por la edad neolítica, la edad de la piedra, la del oro, del cobre, del hierro. Estábamos haciendo tecnología. Hubo una tecnología que empezó a enlazarse con la ciencia al momento que se empezaron a entrar con el tema de la energía y ahí está Edison, con tal lo que fuera. Pero la tecnología precedió. ¿Qué ocurre ahora? Que la hibridación entre ciencia y tecnología es muy fuerte y eso en la biología mismo se está dando cuenta. Y en la medicina exactamente lo mismo. Pero es que lo que hay que pensar es en evolución. Hay que pensar en la evolución y cómo las cosas han ido circulando, y hay que pensar en la dependencia del pasado, en la dependencia de las trayectorias, de cómo cambian. Hay que primar a muchos más economistas evolucionistas, que solo ha habido un premio Nobel reconocido como tal, aunque algunos de los últimos algo tenían por ahí escondido. Pero solo a Douglas North se le dio el premio Nobel del Comité Nobel porque él era normal, primero era monetarista y luego se convirtió a historiador del pensamiento económico y le dieron un premio, es el único. Y es el que habla de la dependencia de la trayectoria, el path dependency como concepto. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en ciencia y tecnología eso es decisivo, porque es que todo es un proceso evolutivo. Y la ciencia y la tecnología en este momento coevolucionan. Sí, porque por ejemplo, coevolucionan, que es un concepto absolutamente básico en biología, porque los parásitos y los seres humanos coevolucionan. Y entonces, es que es así. Y claro, si alguien dice que solo hay que... Claro, yo fui a un seminario también que organizó la Universidad Menéndez Pelayo en Sevilla, que me invitaron, en donde los interlocutores y todos eran interventores del Estado que funcionaban en ciencia y autoridades que tenían que ver con esto, y hubo una intervención de una persona del público, que era un subgobernador del Banco de España, que dijo que por qué España tenía que hacer ciencia básica, que a lo mejor es que hiciera ciencia aplicada. Y tuve que reaccionar, claro. En fin, esto es simplemente ignorancia profunda. Si la gente que dirige
es ignorante y profundamente ignorante, pues estamos muy fastidiados. Es que para ser político hay que saber mucho, muchísimo. Y claro, si se ha ido degradando y progresivamente la gente que llega a la política solo es porque quiere tener un trabajito, pues eso no es el objetivo. En biología, además, todo el tema de tecnología y ciencia se nota mucho más porque los instrumentos tecnológicos que desarrollan permiten investigar más cosas, ¿no? Pero también en ciencia política ocurre lo mismo. Yo diría que la ciencia política hoy día ha caído en ser una tecnología social muchas veces. Se ha especializado en cuáles son las estrategias de comunicación política más efectivas para poder ganar votos, pero todo lo que es la teoría política, sí, claro, el conocimiento básico se ha dejado, de hecho en las universidades está cada vez relegándose más a un lado, ¿no? ¿Y qué puedo decir también sobre hay otro tema relacionado con este, que es la generación del conocimiento? Y ya después de esta pregunta, si te parece, le damos... Estamos un poquito... Sí. No, pero vamos, perfecto. Entonces la última pregunta es, ¿el conocimiento... ¿Cómo se genera? Se genera en principio en esos grandes centros especializados, pero hay un elemento que en Estados Unidos precisamente lleva siendo objeto de debate desde hace tiempo y uno ve aquí las repercusiones prácticas, es que si se mantiene ese modelo de que el conocimiento se genera solo en centros elitistas, creamos una sociedad frágil, ¿no? De hecho, el debate en Estados Unidos está con la agricultura, algo tan básico como la agricultura. La gente que sabe cómo producir está siendo cada vez menor, además que la localización de la producción está también en una zona geográfica muy pequeña. Entonces, salvo que también se pueda crear otro modelo en el que se combinen, no estoy diciendo yo que los centros punteros no debe haber, pero ¿cómo se puede crear también...? Si es que también nos equivocamos siempre, Sergio. Tú y yo tenemos mucha convergencia intelectual, que es un concepto que yo he acuñado, perdón, porque es verdad, no hemos hablado. La agricultura para mí es decisiva. Este país tenía que haber apostado por lo agroalimentario, lo digo siempre, ayer lo hemos dicho en Málaga, que no entiendo cómo Andalucía no ha apostado por ello, estratégicamente, y todas esas cosas. Es decir, la ciencia se ha producido siempre de un modo que ha ido funcionando como un proceso de ensamblaje. Podríamos acudir a la teoría de la autopoiesis de Maturana, pero vamos, no voy a ir por ahí, pero podía ser. Es decir, ha habido siempre ciencia, incluso cuando lo hacía alguien que podía ser hasta un artesano. ¿Qué ha ocurrido después? Que había que institucionalizar la ciencia precisamente para dar todo un ensamblaje a muchas cosas que tenían que ir con toda la complejidad. De repente decimos que solo tiene que haber centros de excelencia. Eso es una solemne tontería. Tiene que haber centros que permitan generar buen conocimiento y formar gente. Tiene que haber centros que traten de abordar, como el Champalimau de Lisboa, por decisión de un empresario lisboeta que decidió hacer eso, y tiene que haber centros, pero hay que crear una base, porque si no jamás también habrá una implicación en la sociedad. De hecho, ahora lo que se quiere hacer, porque como somos tan pendulares, los humanos, es que ahora se habla de que a lo mejor la ciencia la tendrán que hacer los ciudadanos normales. Quiero decir, está muy bien, habrá que implicarles, pero eso no quiere decir, se habla ya de ciencia ciudadana. Ahora es otra cosa que salen las modas, ya estamos hablando de ciencia ciudadana, que me parece estupendo, pero que obviamente no va a ser solo intervención. Una de las cosas que está ayudando mucho son, por ejemplo, utilizar el potencial de los ordenadores, de la gente, para hacer estructura de proteínas, que eso ha funcionado en Estados Unidos y está funcionando, y es fantástico. Pero eso no quiere decir que tenemos que ir construyendo sobre el pasado, sobre el presente, para hacer futuro. Y es que nos olvidamos de muchas cosas que están ahí. La ciencia se produce de un modo... Lo que sí hay que tener siempre es gente que quiera hacerlo, que lo tenga que hacer bien y que tiene que ser competente. Ahí no valen las influencias. Uno no va a ser científico porque conozca o sea el padre o amigo o hermano de. Va a ser porque sea competente. Y eso es algo que está en línea con la competición. Hay tanta contradicción que es que yo me quedo absolutamente... Bueno, no me quedo tal porque reacciono, por eso estoy aquí diciendo estas cosas. Es decir, que no puedo comprender cómo se puede ser tan contradictorio. O sea, alguien defiende la competición y quiere que solo haya elitismo. Está absolutamente incurriendo en un error biológico y de evolución absolutamente fundamental. Eso se va a acabar y se va a pudrir. Tendrá que haber interacción, jóvenes que lleguen y podrán... En fin, ¿cómo se hace la ciencia? Siempre con equipos interdisciplinares, muy difícil, antes, pero ahora cada vez más necesarios. Con equipos intergeneracionales, siempre y a la vez cada vez más intergeneracionales, cada vez más necesarios. Y si pueda ser
interglobales cada vez más necesarios. Y así hay que hacerla, nada más. Simplemente así. Muy bien, entonces hemos llegado al punto en el que queremos implicar al público que tenemos hoy, así que si alguien quiere lanzar una pregunta, estoy será muy bienvenida. dispuesto a contestarla si no os deja demasiado cansados, abrumados o sorprendidos. Si es sorprendidos y luego reaccionar muy bien, encantado. Pero si decís algunas cosas ahora, estupendo, encantado también. Usted ha tratado al principio de la exposición sobre la filosofía y los filósofos dentro de la política científica, y mi pregunta es, ¿qué papel cree que deberían o podrían desempeñar los filósofos dentro de la ciencia y tecnología? Y lo más importante, ¿qué herramientas tendrán que utilizar? Bueno, lo que tienen que hacer los filósofos es, sobre todo, pensar que tienen que acercarse también a la realidad, a la interacción con otros agentes y aprender también mucho más ciencia y tecnología. Vamos, quiero decir como principio. Yo he tenido la fortuna de poder hacer filosofía. Lo bueno de los filósofos es que son, de entre todos los científicos sociales, los que mejor me han aceptado. Quizá porque se sentían más próximos, pero hay que ser cada vez más interdisciplinar también. Y eso es absolutamente necesario. A mí me ha sorprendido un hecho en la política reciente de dos filósofos, Manuel Cruz y Daniel Innerarity. Amigo, yo sé que trabajé con él en el País Vasco. Bueno, me sorprendieron enormemente que se presentaran a las últimas elecciones. Uno con el PSC y otro con un partido... Geroa Bai, que es el Partido Nacionalista Vasco de Navarra, ¿no? Así es, me sorprendió enormemente, me sentí gratificado y dije, estamos volviendo a lo que yo viví en los Estados Unidos, donde quienes apoyaban las candidaturas presidenciales eran científicos. Eso lo viví yo cuando estaba en los años 60 en Nueva York. Entonces, ¿qué tienen que hacer los filósofos? Implicarse realmente, no ensimismarse, y ahora están victimizados porque, claro, les han permitido que se les victimice, pero eso no es bueno. Es decir, ¿y qué es lo que puede ayudar? Reflexión. Porque en este momento que todo funciona como si el tiempo fuera absolutamente algo que está ahí y que no puede pasar, si solo nos comunicamos rápidamente, no sé qué, no se reflexiona. Yo ayer detecté en los estudiantes que tuve que la reflexión que yo estaba introduciendo les venía bien. Hay que reflexionar. Eso no impide que la gente, si se quiere comunicar por Twitter, se comunique, pero que se comunique para quedar. Vamos a una quedada de no sé qué, vamos a tal, pero evidentemente no puede ser para desarrollar grandes tesis. Y para reflexionar poco. Cuando yo veo que los políticos se están comunicando por Twitter, digo, ¿dónde vamos, señoras y señores? ¿Dónde vamos? Es absolutamente antitético. Sí que está la antítesis, simplemente es aplicar filosofía. Es que no puede ser, es que lo que no puede ser, no puede ser, lo dijo un torero. Es que lo que no puede ser no es, y además es imposible. Fue Guerrita, creo, el que lo dijo. Y los filósofos deben introducir reflexión. Y deben de tener compromiso, y deben de salir y deben de interdisciplinarse. Eso es lo que tendrían que hacer los filósofos. No sé si he contestado, pero... Sí. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? Esa cara nos suena. Bueno, y para finalizar, ¿qué nos recomienda usted hacer a nosotros? Estuvo en el otro programa. Todo este ámbito y en esta sección, digamos. ¿En esta clase o en este ámbito que están estudiando? No, de todo lo que hemos hablado ahora mismo, en plan... Bueno, pues lo que les recomiendo y siempre recomiendo a los jóvenes. Solo con los jóvenes podemos llegar a alcanzar algún cambio. Pues exijo de nuevo implicación, que todos aquellos jóvenes que creo que hay un potencial de capital humano increíble, porque una de las cosas que estoy detectando, y lo estoy detectando en Minas y lo he detectado en el máster de biotecnología, es que cada generación ahora que me encuentro es diferente. Lo cual es un elemento para mí enormemente positivo. Eso quiere decir que cambio es posible y que algún cambio se está produciendo por algo que es quizá la enorme velocidad a la que se están produciendo los cambios, que eso es por lo que me preocupa y por eso creo que hay riesgos de involución. Los cambios se están produciendo a tal velocidad, es tremendo. Yo detecto como positivo que cada promoción que me ha llegado en Minas o en el máster de biotecnología es diferente. A lo mejor aquí podréis detectar lo mismo.
Pues ¿qué hay que hacer? Pues que eso se pueda traducir a iniciativas que sean creativas, porque lo último, ya que es gracias a un trabajo que han publicado 3 españoles jóvenes usando combinación de teoría de juegos con modelización, es que la compasión se impone a la sumisión como demostración clara. Es un trabajo reciente publicado en Nature Communication de 3 jóvenes, bueno, 40 años para mí son jovencísimos, de 3 jóvenes españoles que son físicos, que están haciendo biología, interdisciplinaridad, y que están utilizando teoría de juegos y modelización de modelos matemáticos en relación con esto. Y es un trabajo para mí precioso, lo he detectado en el INBAS de Madrid como primera, y es accesible en Nature Communication, que la compasión se impone a la sumisión en cuanto estemos trabajando en redes complejas. Pues que seáis compasivos y a la vez activos. Ese sería un poco el consejo, quizá como conclusión. Pues agradecer a nuestros televidentes, al público y sobre todo al profesor Emilio Muñoz Ruiz por habernos acompañado. También aprovecho para saludar a Xole Eyasi, la directora del programa que está en Nicaragua con un proyecto que esperamos tenerle pronto por aquí. Quería regalarle, ya le regalé el primer libro que publicamos sobre gobernanza hace tiempo, ahora hemos publicado un segundo prestando la atención a la religión, porque ya sabes que también sí, en algo que te interesa, no sé si dentro del CEDEU también lo estáis aplicando. CEDEU está colaborando con la iniciativa que tenemos en La Solana y la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í de España, pero eso es una publicación propia que hemos hecho desde la oficina. Y entonces ahí ya sabes, le ponemos el foco a diferentes sistemas sociales, en esta ocasión a la religión. Tuvimos un congreso en Barcelona, en colaboración con la Generalitat, en el Palau Roberts el año pasado, y de nuevo reunimos a políticos, académicos, gente procedente de los medios de comunicación, para analizar el fenómeno de la gobernanza, cómo gestionar lo común, y pensábamos que quizá atendiendo al fenómeno religioso podíamos encontrar algunos elementos que podrían ser transferibles, porque lo que estás diciendo de la ciencia, hay convergencia. Te puedo decir una cosa que apoya esto. Uno de los últimos libros que he leído y que no está en ninguno de mis trabajos todavía, porque lo terminé en vacaciones de verano, no, casi un poco más tarde incluso, que es un libro que se titula, ya está traducido al castellano, es de un biólogo evolutivo, el autor es Mark Pagel, y se titula Conectados por la cultura. Su tesis es que la cultura, esa que he dicho, que es más importante casi, aunque él habla de que también lo organiza, pero habla de la religión. Y habla de la religión como un factor que él analiza en este libro. Es un libro bastante extenso, son 400 y pico páginas o 500, y la religión es uno de los temas que trata. O sea, te lo quiero decir para que veáis que no estáis tan desencaminados. Que eso es lo que apoya un poco el que uno siga. El que haya otra gente que lo esté haciendo, que lo haga a la vez, o que pueda converger de muchas formas. Muy bien, pues muchas gracias, y ya saben, televidentes, que pueden seguirnos. La única cosa es que os voy a dejar un ejemplar de este libro, el último, que está dedicado, de hecho, a los estudiantes de CEDEU, entonces pues irá para la biblioteca. Muchas gracias. La crisis de la sociedad actual y los riesgos. Pueden seguirnos en amaranta.tv. Muchas gracias al público que hemos tenido, al profesor Emilio Muñoz Ruiz y a todos aquellos que desde sus casas o desde sus portátiles o desde sus tablets nos están siguiendo.